la novedad de que aquí mi hermano no me habla. La ley del hielo, como le dicen. Ay, un malentendido nada más. Pero ya sabemos que en esto de los enojos, cuando alguna de las partes se encapricha, no hay quien la saque. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Hugo? Literal. No me voy a comunicar contigo mientras no reconozcas que la regaste. Ay, pero les digo una cosa. ¿No se ha dado cuenta que se sigue comunicando a través del cuerpo aunque no diga nada? Eso se llama igual que nuestro programa. ¡Adivinaron! Y sin decir una sola palabra. Hoy nos acompaña el maestro Mark L. Knapp, que es profesor emérito en la Universidad de Texas en Austin. Es conocido por su investigación y sus aportaciones documentales sobre la comunicación no verbal y es autor de este libro. La comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno. Buenos días, profesor. Como primera pregunta, ¿qué quiere decir la L en su nombre? Bueno, parece que el profesor Knapp también está enojado conmigo. En fin, profesor, sabemos que lo suyo es la comunicación no verbal, así que si no nos habla, seguro vamos a entendernos de cualquier manera. No sería difícil definir la comunicación no verbal porque el mismo nombre parece definirla. Es la comunicación que no requiere del habla para suceder. Pero, ¿es así de fácil, profesor? ¿Podemos reconocer siempre cuando una comunicación es o no verbal? Bueno, está muy calladito, profesor. Pero lo bueno es que tengo su libro. Tal vez yo le pueda ayudar leyendo una reflexión que usted mismo escribió. Conceptualmente, el concepto no verbal es susceptible de una gran cantidad de interpretaciones exactamente iguales que el término comunicación. Parece que la cuestión básica consiste en establecer si los hechos que tradicionalmente se estudian como no verbales lo son realmente. Significa, profesor, que cuando alguien, por ejemplo, hace un sonido con la boca, en señal de molestia sin que sea en sí una palabra, ¿podemos distinguir si es comunicación verbal o no verbal? Bueno, voy a tomar eso como un sí, profesor. Aunque acá adelante lo explica mejor. La borrosa línea de demarcación entre comunicación verbal y no verbal se complica con una distinción igualmente difícil, la distinción entre fenómenos vocales y no vocales. Eso significa que no siempre lo que hacemos con la boca son palabras y que no todas las palabras salen por la boca. Aquí el profesor dice: 1. No todos los fenómenos acústicos son vocales. ¡Claro! Como por ejemplo el ruido al golpear con la mano, un chasquido o un golpe en el escritorio. Nos podemos expresar con sonidos que no vienen de la boca. 2. No todo fenómeno no acústico es no verbal. Exacto, como algunos de los gestos del lenguaje de señas. No generan sonidos, pero son producto de un código hecho de palabras. 3. No todos los fenómenos vocales son iguales, pues algunos son respiratorios y otros no. Un suspiro, por ejemplo, es un fenómeno respiratorio. Un chasquido de la lengua no, pero ambos son vocales. 4. No todas las palabras o series de palabras son clara o característicamente verbales. Claro, como una onomatopeya, que es la representación de un sonido pero hecha con la boca, o como los cuchicheos. Bueno, queda claro que no es tan fácil definir las fronteras entre la comunicación verbal y la no verbal. El profesor Knapp, que anda muy callado, pero como han visto eso no significa que no se esté comunicando, nos recuerda en su libro que el comportamiento no verbal no necesariamente viene solo. Es muy probable que acompañe al lenguaje hablado y entonces lo complementa
y lo enriquece. Y aquí es donde Hugo podría haber dicho, ¡Ora! ¡Qué interesante! Haciendo una mueca no verbal que enfatice su entusiasmo. Pero claro, todo indica que hoy no lo hará, aunque se muera de ganas. El profesor Mark Elnap explica que pueden haber 6 formas en las que el lenguaje no verbal se relacione con el lenguaje verbal. ¿Cómo es eso? Veamos. Está la repetición. La forma de repetición es cuando el lenguaje no verbal simplemente reafirma el lenguaje verbal, es decir, lo repite. Por ejemplo, en esta escena de Whiplash, el maestro de música le da el tempo al alumno. Pudo haberlo hecho solamente de manera verbal y todo bien, pero también lo repitió con los gestos de sus manos. Es probable que en estos casos exista cierta redundancia, pero funciona para enfatizar el dominio del maestro sobre el alumno. Luego está la contradicción. Como su nombre lo dice, la forma de contradicción es cuando el cuerpo dice algo contrario a lo que dicen las palabras. En la ya clásica película animada Toy Story, Woody, el protagonista, finge no tomarle importancia al hecho de que sus amigos ya no lo pelan tanto como al nuevo juguete en el pueblo. Pero la verdad es que se ve muy angustiado. Su lenguaje corporal dice otra cosa. Son juguetes, claro, pero la verdad es que decir una cosa y sentir otra es un rasgo completamente humano. La sustitución. En la sustitución, el lenguaje corporal sustituye a las palabras. En la película Blade Runner de Ridley Scott, el protagonista tiene problemas para comunicarse con el hombre que lo atiende, básicamente por un asunto de idioma. Cuando llegan unos policías a decirle que está bajo arresto, él no les entiende y le pide al hombre que le ayude a traducir. Pero no lo hace con palabras. En lugar de palabras, un par de señas son suficientes. El lenguaje no verbal a todo lo que da. La complementariedad. Es cuando el lenguaje del cuerpo le suma significados a lo que las palabras dicen. En El Padrino 2, otro clásico, Michael Corleone le dice a su hermano Fredo que sabe que lo traicionó. No se lo dice así nomás. Fredo, me traicionaste y ahorita vengo. Voy a hacerme un sándwich. No. Su lenguaje corporal le da otro valor a lo que sus palabras dicen, al punto de producirnos una tensión que nos tiene atentos al resto de la película. Nosotros, al igual que Fredo, hemos recibido un mensaje que no estaba escrito solamente en las palabras. Eso es el lenguaje no verbal. La acentuación. En este caso, es como cuando subrayamos una frase o la escribimos en itálicas. Algunas gesticulaciones pueden poner acentos en las frases que decimos para hacerla resaltar de las demás. En El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, el Guasón pudo haber dicho simplemente y de forma plana, yo solo hago las cosas. En cambio, el Guasón acentúa esta última frase para distinguirla del resto como si la pusiera entre comillas. Con ello quiere decirnos algo más. Y la regulación. Cuando hablamos con alguien más, también utilizamos el lenguaje no verbal para administrar los tiempos y ritmos de la conversación. Como si dijéramos, es tu turno, me toca o eso es todo, pero sin decirlo. En esta escena de Amadeus de Milos Forman, el emperador le encarga a Mozart escribir una ópera, pero no recuerda en qué idioma debería ser. No fue necesario darles la palabra a sus consejeros de manera verbal para preguntárselo. Un gesto fue suficiente. Por la reacción del otro. En realidad, la comunicación manda un mensaje y recibes una respuesta. No es tan fácil porque a veces el otro no está como en la forma receptiva o no está en la disposición expresiva para responderte. Pero si uno desarrolla la capacidad y la sensibilidad para leer el
los gestos y la reacción del otro, ahí es cuando podemos saber si nuestro mensaje no verbal, corporal, le está llegando al otro. La respuesta de unos ojos, una sorpresa, un movimiento, un sonido, inclusive una palabra, etc. El lenguaje es cultural, se construye de manera cultural. Entonces, en tanto la palabra, el lenguaje que vamos aprendiendo de pequeños, a cómo se nombran las cosas, van mezcladas a las reacciones que el cuerpo tiene ante esas palabras y esos significados de esas palabras. Y yo creo que se van trenzando, vamos aprendiendo a qué acciones corporales, a veces mínimas, como mi fruncir el ceño en este momento, tienen relación con cierto significado. Como podemos ver, el tema de la comunicación no verbal es complejo y fascinante, sobre todo porque entenderlo nos puede abrir puertas a encontrar mejores maneras de comunicarnos. Así como tener un vocabulario amplio favorece nuestras posibilidades de relacionarnos con el mundo, saber que existe una especie de catálogo infinito de gestos y actitudes en nuestro cuerpo las multiplica. Todas estas expresiones podríamos bien acomodarlas en 3 apartados distintos. La comunicación no verbal kinésica se refiere a todas aquellas formas de comunicación basadas en el movimiento de nuestro cuerpo, con levantar las cejas, sentarse de cierta manera o utilizar las manos para expresar algo. La comunicación no verbal proxémica entiende la distancia que las personas guardan entre sí como una forma de comunicación. Es decir, la distancia que tomamos frente a las personas también dice cosas. No es lo mismo hablar con alguien a 50 centímetros de distancia que a 1,5 metros, por ejemplo. La comunicación no verbal paralingüística se refiere a todas aquellas expresiones que van más allá de las palabras, como el tono o el volumen de la voz, o un llanto, o una risa, o un gruñido. Pero toda esta especie de catálogo de formas no verbales de comunicarnos tiene otras variantes. Así como de una época a otra o de un lugar a otro, las palabras no significan ni se pronuncian igual. ¿El gesto del saludo es igual en todos los lugares y en todas las épocas? ¿Con qué gestos amenazaban a alguien en el antiguo Egipto? ¿Con los mismos que lo hacemos aquí y ahora? Incluso la lengua de señas mexicana que utilizamos para comunicarnos con las personas sordas no tiene la misma sintaxis, la misma gramática ni el mismo léxico que en otros lugares. Y para reconocer todavía más lo amplio, variado y fascinante del mundo de la comunicación, sería bueno dejarnos como tarea investigar la siguiente pregunta. ¿Existe entre los animales la comunicación no verbal? Y para reconocer, como dice Markel Knapp, cómo es que el lenguaje verbal está acompañado todo el tiempo del lenguaje no verbal, vamos a repasar los momentos de este programa en los que este joven de aquí al lado y yo nos hemos comunicado sin palabras. ¡Corre video! ¿Nos dimos cuenta cómo la cantidad de expresiones no verbales es realmente grande? Vamos a repasar algunas. Aquí, por ejemplo, la comunicación de Hugo es kinésica, ya que con su cuerpo está enviando un mensaje muy concreto. No es el mejor de los mensajes, pero sí es muy claro. Aquí Hugo emplea una comunicación proxémica, ya que con la distancia que pone entre él y yo, está tratando de decir algo. Pero no nos quedemos ahí. Fijémonos bien cómo no solo es la distancia la que envía un mensaje, también lo hacen los gestos de su cara y los movimientos de su cuerpo. ¿Recibí el mensaje? Claro que sí. Y el mensaje es que Hugo está muy enojado.
Y es que Hugo parece no querer comunicarse, pero lo que no sabe es que justo lo está haciendo. Tenemos que ser muy agudos para analizar estas acciones. Como vemos, Hugo bosteza. ¿Quiere esto decir que está aburrido? No necesariamente. Si bien el bostezo podría decirnos que sí, que efectivamente no está muy divertido que digamos. La verdad es que esa mirada que echa antes de bostezar también delata una intención. La pregunta es, ¿bosteza porque está aburrido? ¿O bosteza porque quiere hacernos pensar que está aburrido? Interesante, ¿no? No por nada, detrás de equipos de investigación política o criminal, por ejemplo, existen expertos científicos en comunicación no verbal. Debe ser un trabajo muy interesante. A propósito, ¿qué tal si nos ponemos científicos y con toda esta información hacemos un ejercicio? Vamos a ver otro fragmento de una película y hagamos un ejercicio. Puedes hacer el ejercicio con él o con cualquier escena de otra película que prefieras. Se trata de registrar todas esas expresiones de lenguaje no verbal que encuentres en la historia. Para eso usaremos esta tabla. En la columna de tiempo marcarás el tiempo en segundos y cuadros en el que sucede la acción. Lo podrás ver al momento de pausar el video. Si no puedes tener ese dato, no pasa nada. Concéntrate en lo más importante. En la columna de personaje escribirás tal cual el nombre del personaje que ejecuta la acción. En la columna de acción describirás brevemente el gesto o la acción que sucede. ¿Qué es lo que hace ese personaje? En la columna de tipo de comunicación no verbal reconocerás si las acciones son kinésicas. Ya sabes, si el cuerpo es el que habla. Proxémicas, si es la distancia entre personas lo que envía un mensaje. O paralingüísticas, si el personaje utiliza signos no verbales como la tos o el bostezo para decir algo. En la siguiente columna decidirás si en ese momento el lenguaje no verbal tiene relación o no con el lenguaje verbal. Ahí solo debes responder con un sí o con un no. Si el gesto, por ejemplo, actúa por sí solo sin acompañar a las palabras, entonces la respuesta es no. Sí, si acompaña las palabras, entonces deberás responder la siguiente pregunta. ¿Cómo ese lenguaje no verbal se relaciona con el lenguaje verbal? Aquí deberás recordar que hay 6 formas en las que lo hace. Puede ser por repetición, es decir, que dice lo mismo que las palabras están diciendo. Por contradicción, o sea, que dice lo contrario de lo que las palabras dicen. Por complementariedad, si lo que el personaje dice sin palabras complementa lo que dijo con palabras para modificar su significado. Por acentuación, si lo que hace el personaje sirve para hacer énfasis en una parte de su discurso. O por regulación, si lo que hace tiene como fin ordenar el flujo, el tiempo y el ritmo de una conversación. Y al final, y tal vez la parte más importante del ejercicio, ¿qué mensaje acabó al final enviando el personaje? ¿Listos? Pues ahí va la escena. Recuerda poner mucha atención en las actitudes, en los movimientos, en las expresiones faciales y en las maneras en las que los personajes utilizan sus cuerpos para comunicar algo. Are you guys like boyfriend, girlfriend? Steady dates? Lovers? Come on, Sporto. Level with me. Do you slip her the hot beef injection? Go to hell! Enough! Hey, what's going on in there? Pricks.
Como verás de lo que se dijo en la escena que analizaste, solo una parte de la comunicación sucedió a través de actos verbales. El resto, que es una muy buena parte, se dijo sin palabras. ¿Ves qué importante es la comunicación no verbal? De ahí que a veces nos dé la impresión de que el lenguaje de palabras no es suficiente para comunicar todo lo que queremos decir. Para ejemplificar esto, vamos a ver el mensaje que le envié muy temprano a Hugo y que es la razón, la absurda razón por la que anda tan enojado. La verdad es que cuando le envié este mensaje a Hugo, el texto era totalmente sincero. Si quería, yo podía ir a apagar la luz. Es decir, en buena onda. Si quieres, yo voy, le dije. Pero lo que él leyó no iba acompañado de un lenguaje visual reforzando el texto con mi amable sonrisa y mi aspecto siempre relajado. Lo que él leyó fue la misma frase, pero como amaneció de malas, imaginó otro tono y otro lenguaje corporal como «Oye, pues si quieres yo voy». Así que lo que sigue es enviarle un mensaje de paz y acompañarlo de algo que nos ayude a darle otro significado a las palabras.